Otra semana con ustedes, qué emoción tan grande poder compartir, abrir la semana en su compañía y poder decirles, aquí estamos con toda nuestra alma, con toda nuestra disposición, con las ganas de aprender juntos de muchas cosas que nos están pasando y que no son las cotidianas. Estamos en un momento de mucha incertidumbre, de cosas muy distintas y también de certezas. Hoy arranca para el país un momento distinto, un momento donde ya empezamos a salir mal, los pico y cédulas se ampliaron a cantidad de personas y eso es una señal de que si no nos cuidamos a nosotros mismos, nadie nos va a cuidar. No tiene que haber un policía detrás de nosotros, una persona de seguridad o de convivencia de cualquiera de las alcaldías diciéndonos, póngase el tapabocas, lávese las manos, mantenga esta distancia. Nadie nos lo va a decir si nosotros ya no lo hemos adquirido. Es un acto de confianza, de fe de los gobernantes, presidente, gobernador y alcaldes, en nuestra capacidad de autocontrol, de autogobierno, porque uno se gobierna, como se gobierna un territorio, como un país, como una ciudad. Yo gobierno mi ser, gobierno mi cuerpo, gobierno mi mente, gobierno mis emociones, sí, eso lo podemos hacer y es parte del aprendizaje que hace Salud para el Alma. Entonces nuestra mayor invitación es gobiérnese y gobiérnese bien y cuídese y quiérase mucho. Hoy es la prueba de fuego, esta semana es la prueba de fuego para el país de cómo nosotros como ciudadanos hemos adquirido ya unos hábitos. 57, 67 días son suficientes para aprender ya unos comportamientos. Y ustedes nos pueden llamar al 232-3903, al 018-051-15, para que conversemos de cuándo pedir ayuda en salud mental, cuándo sé yo y cómo que necesito el acompañamiento de un profesional. Buenos días, César. Lili, buenos días y buenos días a todos los televidentes que nos siguen. No imaginas lo feliz que estoy aquí de verdad de arrancar una nueva semana. Bueno. Porque además hay que mirar una cosa, para muchas personas los lunes suelen ser como algo quizás hasta traumático, es muy difícil volver a lo laboral, pero yo creo que hay que verlo distinto, como una oportunidad de volver a iniciar. Y como lo decía Lili, lo que se nos viene puede ser difícil, pero tenemos que enfrentar esta nueva realidad. Es un reto y hoy tenemos una compañía muy especial porque es un psiquiatra estudioso dedicado a a sus pacientes. Es el doctor Camilo Andrés Agudelo Vélez, médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Administración en Salud de la Universidad del CES y Universidad del Rosario, especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana y se ha certificado y tiene experiencia en muchos procesos terapéuticos de acompañamiento en distintas partes del mundo para acompañarnos a todos nosotros. Por eso fue la persona elegida para que nos ayude a identificar. Doctor Camilo, bienvenido. ¿Cuándo y cómo pedir ayuda en salud mental? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y este es un tema que es pertinente siempre, sí. No solamente en términos de cuarentena o de saliendo de la pandemia o cambiando los modos en los cuales vamos a relacionar a partir de hoy, sino que siempre es pertinente poder hablar de cuándo debemos pedir ayuda, cómo podemos pedir ayuda y dónde debemos pedir ayuda. Claro, y no es un tema que se converse con frecuencia. Una de las cosas que hemos identificado en Salud para el Alma y esta gran oportunidad de tener el programa de televisión sobre salud mental es que la salud mental está por allá escondida. Como que no conversemos de eso porque es que después nos enloquecemos. No hablemos de eso porque es que yo no estoy loca. Es que eso no es necesario. Yo no tengo por qué ir donde ningún profesional. Yo me controlo y estoy muy bien. A veces hay situaciones que se nos salen de las manos. La salud mental, sí, Lili, tienes toda la razón, ha sido todavía como la cenicienta sí. de las especialidades, ¿cierto? Qué buena definición. Incluso dentro del mismo gremio a veces no es tan aceptada ni tiene a veces como la misma aceptación o el prestigio. El mismo prestigio que tienen otras especialidades sí. incluso. A mí me llama mucho la atención que muchas familias y muchas personas que consultan a otro especialista, cuando llegan de la consulta lo cuentan, ¿cierto? Entonces llegan a la casa. Con facilidad. Que cómo me fue donde el cardiólogo. El dermatólogo me mandó no sé qué. Me mandó esto. Sí. Y entonces, no, claro, hay que tomarse el medicamento. Pero nunca, cuando van donde el psiquiatra, donde el psicólogo, pues es un secreto. Sí.
es difícil que vayan, pero cuando logran que vayan, entonces no lo cuentan. Es exacto. Y si de pronto lo cuentan, entonces la familia le dice, no se vaya a tomar ese tratamiento. ¿Cómo le parece? No Vaca, vaya es ya, verdad. usted eso lo va a embobar, eso lo va a Baje la dosis. No se tome eso, tómese un día sí, un día no se tome eso por la noche, tómeselo por la mañana. Es decir, todo el mundo opina alrededor de eso. Y Entonces, muchos terminan escuchando esas opiniones. claro, desafortunadamente, como hay poca accesibilidad, como hay un desconocimiento con relación a las atenciones en salud mental y hay cierto miedo con relación a nosotros, hacia la psiquiatría. Es que parece, aquí los psiquiatras ya los hemos visto, son bonitos, son amables, son queridos, también presentados, no tienen el pelo parado como locos, Total. están muy bien. Sí, parecemos normales. Sí, parece normal. Ojo, parecemos. Parecemos. Entonces, esta es una excelente oportunidad en que podamos hablar sobre esos momentos, esas situaciones, esas condiciones en las cuales pues los esperaríamos con los brazos abiertos para poder atender alguna situación de salud mental. Estamos en redes sociales. Quiero contarles, César, a los televidentes que estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, si quieren ahí escribirnos algunas preguntas, y también en línea telefónica 232-3903, 018-051-5015. Vamos a conversar muy bien, entonces, cuándo identificar y cómo que yo necesito que tenga un asunto de salud mental. ¿La salud mental qué es? ¿Qué tiene que, uno sabe un poquito cuando el estómago está bien, cuando el colon no está inflamado? ¿Cómo sabe uno que la mente está bien? Bueno, eso es una definición que es bastante compleja porque abarcaría, digamos, una definición particular para cada quien. Perfecto. ¿Cierto? Porque vamos a partir de que cada uno de nosotros tiene un funcionamiento que es diferente. ¿Sí? No es lo mismo mis condiciones de salud mental que las condiciones de salud mental de otro profesional o de un empleado de otros servicios. Es decir, cada uno tiene una dimensión que lo configura dentro de su salud Eso es lo mental. primero, cada uno la tiene, es particular. ¿Cierto? Eso es lo primero. Lo segundo son aquellas condiciones que a mí me permiten tener un funcionamiento multidominio, es decir, en mi familia, en mi pareja, en mi trabajo, en lo académico, Seguir si es el normal, caso, es lo que y me que pueda permite. tener una funcionalidad acorde a cada situación. Y la tercera condición que también es muy importante es que a mí me permita adaptarme a las condiciones que están variando en el tiempo, ¿cierto? Esa es una capacidad muy, muy importante de la salud mental, porque cuando uno tiene esas competencias es capaz de responder a los retos que nos trae el ambiente, ¿cierto? Es decir, que soy capaz de entender, este es un momento de tensión, este es un momento de silencio, este es un momento de alegría, nos cambiaron las reglas de juego, ¿qué hago? ¿Cómo? O sea, puedo ir reaccionando y entender cada situación. Y entonces en esa capacidad de respuesta también viene otra cosa intrínseca que es aceptar también esa realidad, ¿cierto? Porque cuando yo empiezo a pelear con esa realidad y cuando yo empiezo a pelear con la situación que generalmente está fuera de nuestro control, entonces empiezan a aparecer unas tensiones que generan gran malestar emocional y que si esto se sostiene en el tiempo, probablemente vamos a terminar entonces desarrollando un trastorno formal, ¿cierto? Lo que finalmente desarrollaría una patología posible. Doctor, pero aceptar no significa aceptar el dolor. O sea, aceptar que me está produciendo un tremendo malestar y que me está generando un desequilibrio. Y que yo, a pesar de que esa situación probablemente no sea de mi control, yo sí tengo la capacidad de adaptarme y empezar a hacer todos los cambios que sean necesarios para responder de manera sabia, de manera habilidosa o de una manera más asertiva a la adaptación que requiere esa situación en ese momento. Por eso es muy importante como no enfrascarse a pelear con la situación. Y vamos a poner un ejemplo, quizá. Vamos a discutir por qué estamos en cuarentena, vamos a discutir por qué estamos encerrados, por qué no puedo salir a la calle, por qué no me puedo montar en bici, por qué no puedo no puedo verme con los amigos. No me voy en bicicleta hasta La Guajira como Tomás, porque me dañó el paseo. Estoy cumpliendo años y no puedo hacer una fiesta para que se reúnan con mis familiares o con mis amigos. Esa no es la condición, ¿cierto? No voy a discutir con una realidad que no depende de mí, en cambio voy a cambiar esa realidad con lo que tengo, ¿cierto? Entonces hago una fiesta virtual, entonces resignifico mi cumpleaños, invento otra cosa, me adapto y descubro que hay otras posibilidades de las cuales yo también puedo participar y ser muy efectivo. Bueno, nos llama Jorge Arboleda desde el barrio Las Cabañas. Hola, Jorge. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Ah, bueno, qué rico. ¿Cómo le parece el tema? Muy interesante, excelente, muy importante, pero ya tengo una inquietud. Sí, claro. Cuéntenos. Cuando iniciaron el programa, precisamente la presentadora, qué pena que no sé el nombre, Liliana, hace la siguiente aseveración: autogobierno. Sí, señor. ¿Cierto? Yo me gobierno. Sí, señor. Pero es que está demostrado, ya Jung lo dijo, ¿cierto?, con el inconsciente colectivo, que los medios masivos de comunicación, la mayoría
determinan el quehacer de los individuos. ¿Cómo lograr entonces que ese individuo pueda llegar a un autogobierno, o como lo diría Kant, ¿cierto?, a una mayoría de edad? Sí, claro, y cómo no depender de todos los arquetipos, como lo dice Jung. Es correcto. Ajá. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge, por llamarnos. Y qué bueno que usted lo dice, porque yo estoy convencida de que en esa salud mental, en esa salud emocional, nosotros podemos tomar las decisiones para tener el autocontrol. Sin lugar a dudas. Digamos que la responsabilidad de la gestión de nuestras emociones nos corresponde a nosotros. Claro, no depende del alcalde. El alcalde nos saca un decreto para que hoy todos estamos felices. Hoy todos estamos tranquilos, hoy todos entendemos. Exacto, hay unas influencias externas, no hay duda, pero nosotros también tenemos o podemos tomar decisiones para cambiar nuestras vidas. ¿Cómo hago yo? Y a propósito de lo que Jorge está señalando, que es bien interesante, porque se ve que es muy estudioso y sabe mucho del tema, para garantizar entonces que es el momento en el que yo no estoy ya teniendo el control, que el control lo tienen los medios de comunicación, que lo tiene mi pastor, que lo tiene el sacerdote, que lo tiene mi papá y mi mamá, o mi esposa o mi esposo, o que perdimos el control y no lo tiene nadie. Ese autogobierno se fue. Quedó en anarquía, nadie administra esto. Bueno, ahí podemos citar yo creo que varios como signos de alarma que tempranamente nos pueden indicar como este es el momento de que hagamos algo, de que tomemos partido y que nos responsabilicemos como de nuestra toma de decisiones, por ejemplo. Entonces, la primera condición yo creo que está relacionada directamente con esa incapacidad de tomar decisiones. Es decir, cuando yo me veo en una situación que me veo enfrascado y que empiezo a notar que las posibilidades se agotan, que se está acortando como el espectro y que yo no estoy encontrando las salidas necesarias para solucionar. Cuando yo digo se me cerró el mundo, se me cerró el mundo y ya no veo nada. Solo veo el problema y empiezo a sentir que no tengo el poder de tomar la decisión, ¿cierto? Todos los días, todos los seres humanos estamos tomando decisiones. El día a día es una toma de decisiones. Yo me levanto y decido qué ropa me pongo. Yo me levanto y decido qué desayuno. Yo me levanto, incluso decido a qué hora salgo de casa, ¿cierto? Incluso y qué ruta cojo. Ahorita me vengo en metro, me vengo caminando, hago la fila. Exactamente. Tengo Entonces, que tomar decisiones. Cada decisión implica a su vez una renuncia, porque yo dejo de hacer otra cosa por tomar el camino A o el camino B. Entonces, cuando yo veo que eso no soy capaz de hacerlo... yo no tengo esa capacidad, porque ya no veo opciones, como que ya no tengo ni camino A ni camino B, sino que se me está agobiando, esa es una buena oportunidad de identificar. O sea, pierdo la capacidad de tomar decisiones, significa que algo está saliendo de control. Lo segundo es cuando mi capacidad de sentir placer, bienestar, de sentirme cómodo en un ambiente o con las personas o en lo que estoy haciendo, empieza a disminuir. Eso es súper importante, porque entonces estamos perdiendo la capacidad de disfrute y eso es una de las condiciones sine qua non para uno estar bien, para el bienestar y para ser feliz. Empiezo a estar, como dicen las familias, se volvió muy amargado, muy amargada, no le saca jugo a nada, esto sabe todo maluco. Empieza a tener pereza, empieza entonces como ni lo bueno lo disfruta. Empieza a evitar incluso situaciones, que ese sería el tercer elemento. Y es cuando yo dejo de hacer cosas que normalmente me hacían feliz o estaban siendo de mi cotidianidad y mi normalidad. Entonces, si yo salía a montar bici, así sea en la cuadra, pues dejo de hacerlo. Entonces, ya yo me ya ni el rodillo es suficiente. Tengo el rodillo para montar en bicicleta, ya no quiero. Y no quiero, ¿cierto? O dejo de hacer cosas que antes hacía. Entonces, no sé, a las 4 de la tarde yo me conectaba con mis amigos del colegio, en Zoom, y hacíamos pues ahí una videoconferencia. Ya no quiero hacer eso. Ya no quiero levantarme de la cama, yo no me quiero vestir, no me quiero bañar, pues para qué voy a atender la cama si igual la voy a utilizar otra vez en la noche. Dejo de comer o digamos que ya no tengo el suficiente apetito o empiezo a aplazar las comidas, ¿cierto? Pierdo el impulso para hacer cosas. Pierdo las ganas de hacer cosas que cotidianamente hago, ¿cierto? Ese sería como una tercera situación. Y una cuarta también está relacionado cuando mi funcionamiento empieza a verse menguado, ¿cierto? Empieza a disminuir mi nivel de funcionamiento. O sea, no camino ya bien. Entonces, por ejemplo, ya no respondo bien en el trabajo. Entonces, me tenía que conectar en el trabajo y bajo mi concentración. Estoy inatento, estoy elevado. Mucha dispersión. Disminuyó mi capacidad de concentración. Empiezan a poner quejas de mí en el trabajo, en mi desempeño o en el colegio. Respondo feo. Trabajo. Exactamente. Entonces, empieza a cambiar mi forma de relacionarme con el mundo, es decir, empieza a cambiar la forma en que yo me comunico con las emociones. Ahí tenemos 4 señales. Hay 4 señales tempranas que nos pueden decir, necesitamos pedir ayuda. Bueno, ahí es clave para que ustedes vayan identificando. ¿Cuándo pido ayuda? Y pedir ayuda no es irme a meter a un hospital y a una clínica mental.
pedir ayuda y enseguida vamos a ver qué ayuda pedimos entonces cuando ya tenemos esos 4 alertas que nos empieza a decir algo de mí ya se desacomodó, yo ya no tengo el control. Y parte de ese ejercicio de educación que estamos haciendo en Antioquia lo tiene la Gobernación de Antioquia y hoy tenemos un mensaje corto diseñado por la Gobernación de cómo lograr esos espacios de trabajo a los que estamos llegando, mantener un buen nivel de desinfección. Veamos, vamos a un corte y regresamos a seguir conversando con el doctor Camilo Andrés. Con el susurro que la noche trae cuando nos sentimos solos, con el aliento que la brisa da en el momento que necesitamos, con el calorcito bueno de las tardes esas del verano nuestro, con todo lo que nos trae el tiempo desde siempre y para siempre, hemos sabido lo que es convivir desde este lejos y sin embargo, querernos desde este cerca. Hoy, como en los momentos en los que te hemos sentido, queremos decirte gracias, con estas manos cerradas que esperamos que pronto se amplíen para abrazarte con el fervor que siempre nos ha gustado dejar salir. Porque sin tu ayuda y tu forma de hacernos sentir que te acompañamos, no hubiéramos podido decirle al mundo que ahora más que nunca pueden contar con nosotros como región, como cantidad, como soporte, como refugio y como escudo. Ya le está dando la vuelta a la manzana. Gracias por confiarnos ese pequeño momento de tu vida en el que nos dejaste ver la parte de tu ser que nos enterneció, nos gustó, nos sedujo, para que hiciera parte del manuscrito con el que le dejaremos a la posteridad el testimonio de lo que un encierro por culpa de un diminuto gigante, de corona infame y reino extendido, nos dijo que ahora, más que nunca, nos vamos a precisar más. Hola, un gran abrazo para todas las personas que están conectadas. Esta pandemia ha movilizado en nosotros un valor gigante que es la solidaridad. Muy rápidamente al inicio de la pandemia entendimos que si bien es cierto todos estábamos enfrentando una situación llamada COVID-19, no todos estábamos viviendo los mismos riesgos, no todos estábamos enfrentando los mismos peligros. Y rápidamente fuimos capaces de entender y de sentir empatía por el otro y darnos cuenta que habían otros que la estaban pasando mal, habían otros que necesitaban ayuda. Y empezó a suceder esto en un montón de acciones que se movilizaron alrededor de poder ayudar a las otras personas.
de entender que si bien es cierto el mensaje de quédate en casa me cobijaba a mí, pues habían otras personas que el mensaje de que se quedaran en casa también las cobijaba, pero no tenían casa en que quedarse, no tenían alimentos que comer. Y creo que todas las campañas de donación movilizaron en todas las personas, movilizaron en todas nosotros y todas nosotras esta idea de que podíamos ayudar a otras personas, de que podíamos ser empáticos con su situación, de que podíamos colaborarles de alguna manera en la medida de mis capacidades. Y esto sucedió de todas las formas en toda la ciudad y quiero contarles que viene sucediendo a nivel mundial también. Y es esta sensación de que si bien es cierto, todos estamos enfrentando el mismo problema, no todos tenemos las mismas oportunidades ni las mismas capacidades para hacerlo. Y eso ha sido maravilloso, porque nos ha permitido comprender que en nuestras manos también hay soluciones, de que podemos ayudar a otros, de que podemos colaborarle a otros a pasar con otras oportunidades, a pasar mejor esta pandemia y a pasar mejor estos momentos. Yo siento que esta empatía gigante que se despertó hacia el otro, hacia las otras personas, esta sensación de solidaridad gigante que se despertó tan común en todos los corazones, va a ser un cambio importante en nuestra sociedad. Va a cambiar definitivamente la forma en que hacemos las cosas desde nuestras empresas, desde nuestras casas, en la cotidianidad, en las relaciones que tenemos con el tendero, con la persona que nos colabora en la casa, con los arreglos, quien nos arregla las uñas, el pelo, nuestro mecánico del carro. Yo creo que definitivamente esto cambió y quiero finalizar con una frase hermosa que me dijeron hoy, es que no somos lo suficientemente fuertes para hacerlo solos, ni somos tan débiles para no ayudar. Gracias. Muchas gracias, Ana Catalina, por ese mensaje. Sé muy bien de corazón lo que te costó. Yo aquí les estaba contando las intimidades, porque en el trabajo que lidera Ana Catalina, que conoce todo el tema de alimentos en América Latina, sabe muy bien lo que se viene y lo que ya estamos viviendo en muchas zonas con la dificultad de tener comida, de acceder a la alimentación y en donde nos necesitamos como hermandad, como hermanos, como solidarios, todos los grupos sociales, ya no importa la clase social en la que se viva, puede estar pasando alguna situación difícil y nos necesitamos para ayudarnos, para tendernos las manos, para compartir un arroz, para compartir unas lentejas, para compartir aquello que tenemos, no lo que nos sobra. Sí. Porque lo que se viene en una fase es compartir lo que tenemos. A nadie yo creo que le está sobrando nada. Lili, y hablar como lo hizo ella y como lo hace Claudia Patricia, que enseguida les voy a hablar, también es un acto de valentía. Sí, claro. O sea, arriesgarse a contar las cosas es lo primero que debemos hacer. Como estamos por redes sociales, por Facebook Live y por YouTube, Claudia Patricia Pedraza nos dice lo siguiente, más bien, la pregunta es para el doctor. Buenos días, yo tengo un hijo que tuvo un accidente con trauma cráneoencefálico y se ha vuelto muy agresivo. El psiquiatra le envió trazodona para dormir y escitalopram para tranquilizarlo, pero él sigue muy agresivo. ¿Qué está pasando ahí, doctor? ¿Qué puede hacer ella? Bueno, generalmente después de que ocurre un accidente grave, donde se presenta también un traumatismo, por ejemplo, craneoencefálico, sí, es común que aparezca un cuadro que nosotros llamamos secuelas neuropsiquiátricas. Eso que suena como tan raro, lo que quiere decir es que hay unas consecuencias sí, que se manifiestan generalmente a través del comportamiento. Entonces hay una alteración en la conducta que puede ser relacionada con agresión, que puede ser con irritabilidad, o con alteración como en el funcionamiento cotidiano, o sea, que disminuye la capacidad funcional de esa persona. Y eso requiere siempre tratamiento farmacológico, porque hay una lesión estructural, es decir, en el órgano funcional que es el cerebro, entonces ocurre un daño estructural, o sea, en su cuerpo, en su no, pues es como en las rodillas, el menisco, sí, todo, es absolutamente. El órgano sufre estructuralmente una lesión y esa lesión genera esas consecuencias que necesita tratamiento farmacológico. Entonces la recomendación sería que habría que activar otra vez las rutas de atención, que pueda acudir a su EPS a través del médico general, que digamos es la puerta de entrada al sistema, que configure pues el diagnóstico del cuadro inicial y lo pueda encauzar a que pueda tener una consulta con el especialista en razón de que se pueda reconfigurar ese tratamiento, porque evidentemente pues está siendo insuficiente y le haría falta algunos otros medicamentos que puedan mejorar los cambios conductuales. Pero el médico tiene que evaluar. Claro, eso no lo hace, y aquí es difícil hacerle la recomendación. Difícil, y no es que vamos a escuchar a los amigos,
venga, ¿qué me va a mandar usted como amigo? De acuerdo, o sea, la ruta de entrada seguirá Otra siendo vez. el médico general que hace un encuadre del cuadro general, valga la redundancia, o sea, le da una forma Sí. a ese cuadro clínico que tiene el paciente y hace la ruta para que el paciente pueda terminar entonces siendo evaluado por el especialista que le va a ofrecer, digamos, un tratamiento mucho más efectivo dirigido al control de los síntomas. Mire, y es que en el tema de la psiquiatría funciona como también en otras cosas. A veces un medicamento a mí me cae bien o no me cae bien, me funciona o no me funciona, y el médico debe volverme a revisar si esa infección en la garganta me funcionó o no me funcionó y necesito otro. O que si ese malestar estomacal necesitas otro medicamento, porque es ir evaluando la reacción. Igual pasa en el cerebro. Y ahí abres una puerta que me parece interesante que hablemos también hoy y es un poquito de psicoeducación con relación a los psicofármacos, ¿de acuerdo? Sí. Que creo que es pertinente y justo con esta pregunta, en que todos los fármacos, independientemente de cuál sea y para el órgano que sea, tienen efectos secundarios. Así como tienen efectos clínicos positivos, pueden tener efectos secundarios. Sí. Y eso requiere que se haga una monitorización, que se haga un seguimiento y que se determine cuál es el grado de afectación que eso tiene en cada paciente para determinar cuál es el mejor medicamento o cuál es el medicamento que el paciente necesita, ¿de acuerdo? Entonces, no es unos efectos secundarios mayores a los que puede tener otro medicamento, son iguales, pero sí necesitan la misma Revisión. supervisión que necesitaría cuando tú vas al cardiólogo, Ajá. cuando vas al internista, cuando vas al dermatólogo. Es Siempre. exactamente igual. Y la automedicación no es ayudarse. En psiquiatría, no, en ninguna rama de la Nada. medicina No tampoco. es ayudar. No, La en absoluto. automedicación tiene grandes riesgos porque el medicamento que le sirve al paciente A no le sirve al Y paciente puede B. ser- no puede es la ser mi hermano. indicación. Sí. Claro, totalmente. Entonces, Y no. ni la dosis, ni el medicamento, ni la indicación, ni la forma farmacéutica, ni la frecuencia de uso son iguales para todos los pacientes. Bueno. Entonces, es un error la automedicación. Nos llama Patricia Giraldo desde El Salvador. Patricia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, Bien, afortunadamente, aquí arrancando una semana. felicitaciones por el programa. Muchas Un gracias. programa muy hermoso para el servicio de la comunidad. Los felicito y muchas gracias por él. Voy a hacer una pregunta muy rápida y muy concreta. Hágale tranquila. Sí, para contarle al médico, si el paciente con trastorno afectivo bipolar puede llegar a ser agresivo físicamente. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias a ti. El trastorno afectivo bipolar es, digamos, un trastorno muy común, es muy frecuente, que se caracteriza porque hay fluctuaciones significativas en el estado de ánimo. Cambian ¿cierto? con frecuencia. Cambian con una frecuencia importante que puede hacer que disminuya, pues, como la capacidad funcional del paciente. Es cierto que en algunos episodios, específicamente cuando el paciente está en un grado que nosotros llamamos polaridad maníaca, es decir, cuando el paciente está muy irritable, con una elevación en el estado de ánimo, que incluso puede tener algunos síntomas psicóticos graves, puede tener conductas de auto o heteroagresión, es decir, puede tener algunos intentos de hacerse daño como parte de la enfermedad, o incluso la irritabilidad puede ser tan grande que puede incluso intentar lesionar a las personas que están a su alrededor. Claro, es donde Ese es se un ve cuadro que común. están, lo que lo llamamos nosotros, lo dicen, está muy imperativo. Está muy Entonces, imperativo. que esa palabra no existe, pero se la han inventado y es bien interesante porque empieza a decir que está haciendo mucho y está mandando mucho y está con mucha, Y muy está mal desesperado. geniado y Ajá. entonces está contestando feo y entonces no quiere comer y entonces si le piden que haga algo en la casa no lo hace. Entonces ese cambio en el comportamiento que está indicando que puede en algún momento ser un riesgo, entonces es otra de las razones que implica necesariamente pues la atención médica y se configuraría en una urgencia que podemos Y atender. la bipolaridad debe tener acompañamiento Claro, psiquiátrico. sí. Esta es una enfermedad que es crónica, es una enfermedad que necesita tratamiento a largo plazo, una enfermedad que requiere tratamiento farmacológico permanente para poder controlar los síntomas y evitar que el paciente haga crisis. Generalmente la agresividad es uno de los síntomas de que está entrando en Doctor, crisis. pero la agresividad es como el top, que es lo que notan más en los hogares. ¿Yo puedo notar algo antes de llegar a ese punto de la agresividad? Total, claro, y es que digamos que debemos evitar que llegue a ese escenario de la agresividad porque digamos ya eso es un nivel superior donde evidentemente el paciente necesita una atención Sí, psiquiátrica él no tiene urgente. control, él no se controla. ¿Cierto? Entonces lo más importante sería que pudiéramos consultar a tiempo. Digamos que el primer signo de alarma en un paciente bipolar que puede estar enmarcando una crisis es cuando empieza a alterarse su patrón de sueño. Ah, ok. Ese es uno de los primeros ya no signos que duerme. aparece. Sí. Empieza a tener una alteración en el sueño, es decir, deja de dormir en la noche, por ejemplo, o empieza a dormir más tiempo en el día, ¿cierto?
o deja de dormir, por ejemplo, porque empieza a hacer muchas actividades. El cambio en el patrón de sueño es un marcador rápido de que el paciente puede estar haciendo Y una ahora, crisis. en esta situación de cuarentena, las personas pueden llamar a su EPS y empezar a identificar telefónicamente. Hay una cosa clave y es, tengan a la mano las líneas telefónicas de su EPS. ¿Cuáles son las líneas? Todas han publicado líneas telefónicas donde los pueden atender telefónicamente. Muchos de los médicos están haciendo teleconsulta, es decir, por teléfono, a veces por WhatsApp, por video, dependiendo de la circunstancia. Entonces, no esperen a que tienen que ir a la clínica. Pueden hacerlo previamente por teléfono para que les den una orientación. Se puede hacer. ¿Tienes un mensaje? Exactamente, de Gladys Ateortúa nos dice, yo estoy perdiendo el apetito y me siento con tristeza, vivo sola, 1000 gracias, excelente programa. ¿Qué puede hacer ella? Bueno, aquí hay muchas cosas importantes porque puso justamente el punto sobre lo que estábamos mencionando El de los primer síntomas síntoma. de alarma De los que síntomas. estábamos diciendo, ¿cierto? Entonces, hay que proporcionar los síntomas. Yo creo Sí. que ese es otro elemento y otro aprendizaje que hay que tener hoy, porque tradicionalmente también hemos sido un poquito exagerados con algunos síntomas. Muy empeliculados. ¿En qué sentido? Es que si yo me siento triste por una situación Normal. cotidiana ¿Es de la normal? vida, entonces yo inmediatamente digo que estoy deprimido, que tengo la depri. Así ¿cierto? que ya me dio la depre y que me tienen que Entonces, hospitalizar. Claro, Eso no me es voy verdad. para el otro Eso extremo no y es. entonces trivializamos las enfermedades o sobremedicalizamos las emociones. Entonces hay que poner esa proporcionalidad. Claro. Es absolutamente fisiológico, natural y esperado que frente a situaciones que así lo ameritan, yo pueda tener una tristeza. Como esta que estamos viviendo. Por ejemplo, si yo tengo incertidumbre con relación a qué va a pasar con la pandemia, si me puede infectar o no, Si me van a si echar me o van no. a despedir del trabajo, si me van a pagar el salario o no me lo van a pagar, si voy a llegar al supermercado ahorita en la tarde y va a haber desabastecimiento. Eso es una preocupación que es proporcionada y esperada al momento de la situación en la que Y estamos. tiene realidad, eso es verdad. Y eso está está pasando. ocurriendo y luego eso no significa que eso sea un trastorno en sí mismo, ¿de acuerdo? Ahora, cuando eso empieza a ser repetido, es todo en mi momento del día, estoy en eso, Que Todos los cualquier, días. cosita, que cualquier cosita detona una me lo tristeza. dispara Y y es todos yo los días. empiezo a Ajá. cambiar, digamos, como mi perspectiva en razón de esa preocupación, probablemente estamos hablando de un trastorno. Entonces, volviendo a la respuesta, Sí. entonces esa tristeza tendríamos que evaluar qué tan proporcionada es para la situación, porque probablemente estemos hasta ese escenario de que estamos respondiendo emocionalmente Y porque de forma está sola, natural además. Claro. a una situación que es natural. Ahora, si esto empieza a perpetuarse, si esa tristeza empieza a empeorar, si el apetito empieza a disminuir, La lloradera es todo el día. empieza la irritabilidad, empieza las ganas de no hacer nada. No me quiero Empieza, levantar. No me quiero levantar, no me quiero comunicar con nadie, no quiero ni siquiera escribir en las redes sociales. Sí. Ojo, que entonces la alarma se está prendiendo y está dejando de ser una emoción natural, fisiológica, esperada, y empieza a configurarse probablemente en un episodio depresivo que va a requerir atención. Luego, no necesariamente esto implica Un un tratamiento medicamento. farmacológico, una hospitalización en una clínica de salud mental. No, no. Estamos hablando de que vas a necesitar una ayuda que la podemos dar a través de la psicoterapia, que la puede iniciar incluso el médico general, que la puede terminar el psicólogo de atención primaria y que en algunos casos va a requerir que la veamos los psiquiatras. Pero digamos que cuando hablamos de atención no estamos hablando de Hospitalización. medicación, Sí. hospitalización, clínica psiquiátrica, hospital Y mental. estigmatización, por ende. Bueno, Para y marca nada. que nada. Aura Tamayo nos llama desde Bello. Aura, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias para felicitarlos por su programa. Muchas Una gracias. Excelente ayuda que tenemos las mamás. Qué bueno. ¿Y qué querés preguntarle al Quiero doctor? hacerles una pregunta. Sí. Vean, yo tengo un niño desde la edad de 8 meses. En este momento este joven tiene 16 años. Ya el grande. El niño no tiene consanguinidad con nosotros, es un niño que lo recibimos, igual se lo dieron a un hijo mío en Bienestar en Bogotá. Es un niño desde la hora en punto que lo recibimos con muchos problemas. Yo he tenido demasiados problemas con el niño, le hemos dado demasiado amor, lo tenemos acá en la casa como un hijo mío. Él le dice a mi esposo abuelo, a mi hijo le dice papá, al otro hijo le dice tío. Es un niño que lo hemos tenido con mucho amor en la casa, pero por favor, necesito una ayuda urgente con él. ¿Qué le está pasando, Aura? ¿Qué tiene? El niño en este momento yo lo veo muy nervioso hace por ahí 3 años para acá. Demasiado de nervios. Él es del que se come el lápiz, las uñas, la ropa, las camisetas, la cobija.
tiene unos nervios horribles. Este niño fue engendrado en medio de cantidad de problemas que no los quisiera nombrar en este momento, quisiera personalmente. Claro. El niño tiene CISBEN, yo vivo muy cerca aquí al hospital mental. ¿Y ya has ido allá o no? ¿Cómo? ¿Ya lo has llevado al hospital mental desde No, los 13 años? no lo he llevado. Ya en este momento el niño el año pasado me perdió el octavo, está repitiendo. En este momento con la cuarentena y todo en este problema, pues me imagino también que va como mal. Entonces aquí todos lo queremos ayudar. Yo quiero pues pues una ayuda con un psiquiatra, con una persona que lo oriente, que me oriente a mí, que nos oriente a nosotros, porque yo no quiero que este niño se me pierda. Bueno. No quiero. Listo, Aura, no, ya. El niño no tiene nada de vicios, sino que es No tiene mucho amor y nerviosa. está en una situación, es que además la adolescencia viene con su propio mundo de dificultades. Sí. Usted y yo fuimos ¿Cuál es? adolescentes y eso Yo es te digo difícil. la verdad, él no es tan así como grosero como he conocido yo jóvenes sí. de 13, 14, 15 años. Él no es así tan grosero y agresivo con nosotros ni conmigo, que soy yo la que lo estoy viendo aquí en mi casa. Claro, lo conoces. Bueno, vamos a ver, doctor Camilo, ahí te vamos a poner enseguida el teléfono de ayuda que tiene el Hospital Mental, que es vecinito tuyo, para que lo apuntes, para que llames y sigas también las recomendaciones del doctor Camilo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Ahora, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Hablar con naturalidad de los problemas de salud mental es asimismo terapéutico. Eso ya es un aplauso. Y es una eso, maravilla. y eso habla de la salud mental de Eso ella habla de la también. salud mental porque es que no estamos hablando de algo raro, ni algo extraordinario, ni algo que sea vergonzoso, Ajá. sino que estamos hablando de una condición común y silvestre, como puede ser cualquier otra afectación. Sí. Entonces eso es muy importante, Aura, y gracias por comunicarnos y gracias por contarnos, porque normalizar la situación también hace en sí mismo que sea terapéutico. Hay muchas formas en que podemos hacer la atención, ¿cierto? Digamos que la primera ruta y de acuerdo pues como a la seguridad social que tú nos describes, el hospital mental es una excelente oportunidad para que lo podamos hacer. El hospital es la única institución en Antioquia de salud mental que tiene un servicio de urgencias psiquiátricas. Solo el hospital mental, que es el único hospital público del Departamento de Salud Mental, atendemos las urgencias 24 horas. Es decir, que esa es un escenario Muy que bueno. está abierto siempre para que de primera mano sea evaluado por un equipo de profesionales que puedan darle y orientar el tratamiento que tu hijo va a requerir. Insisto, y con esto quiero ser un poquito como reiterativo, y es que ir al hospital mental no implica que los vamos a hospitalizar, no Claro, implica es que eso es parte de la que es fantasía. No, yo por vergonzoso, allá no voy, que ya me dejan. no espantan, no hay... A mí posiblemente sí me dejan, pero... No, usted sí ya tiene el no hay cuadro tantas perfecto. cosas, sí, no hay tantos esas realidades que se han creado Y que muestran en fantásticas alrededor. películas. No es así. Entonces, ir es simplemente hacer una atención, recibir una valoración profesional que se te indique a través de tu seguridad social, de tu EPS, entonces, un tratamiento que sea efectivo, adecuado y proporcionado para un chico de 16 Y años. además ella está diciendo algo, él todavía no es agresivo. él No, es está en un grosero, momento de tristeza. y está en el punto en que es ir antes de que la situación se salga de control. Bueno, entonces ahí la recomendación ahora es que llames al hospital mental, ahí estaba la línea telefónica para que converses, ahí está, 301-381-49, vas a decirles yo tengo entonces el CISBEN, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que el joven pueda ser atendido? Te van a dar la ruta, cómo lo debes hacer y como estás cerquita te va a quedar muy fácil porque vas a tener un gran acompañamiento. Hay un llamado de atención especial y es que ella está viendo esto desde hace 3 años y tal vez por estos temores que tenemos de ver que es una situación difícil no se ha tomado la decisión. Así debe haber muchas personas que nos están viendo, que hace 2 años, hace 3, hace 4 están viendo unos comportamientos. Hay que correr rápidamente. Cuando empiezan esos comportamientos distintos, nos lo traduce un médico y dice, tranquila, eso es proceso de adolescencia y acompáñalo de esta manera. O sí, vamos a ir revisando, porque a veces es simplemente, todos necesitamos recibir asesoría y que nos orienten. La consulta temprana, digamos que en todas las áreas de la medicina. En todo. En todas. Prevención siempre es muy Pero bueno. en psiquiatría, en salud mental es fundamental, ¿cierto? Porque
también hay que, lo que decíamos ahorita, normalizar ciertas conductas que son esperadas y que son acordes a lo que está pasando, pero también identificar aquellos factores de riesgo tempranos que pueden disminuir, por ejemplo, el impacto negativo que pueda tener esa enfermedad en la funcionalidad de alguien. Entonces, evitamos que se hospitalice, evitamos que falte al trabajo, evitamos que falte a la universidad, que falte pierda al años. colegio. Lo que decía Lili, si yo dejo coger la ventaja del dolorcito en la rodilla y va aumentando el dolor y Después, espero 2 una años cuando cirugía. consulto, quizá ya perdí la Requiere rodilla. una cirugía, exactamente. Sí, Entonces sí. es como la oportunidad, ya que estamos normalizando los Sí. síntomas, por decirlo de alguna manera, en que podamos abiertamente hablar de estas condiciones. Hay que normalizar inclusive lo que estamos viviendo ahora. Nos escribe Lucía Luis Gómez y nos dice, hola, ¿recomiendan que uno tome alguna terapia para superar este cambio emocional por el COVID-19 y sus cambios en toda nuestra vida? Gracias. Qué chévere esa pregunta, Sí. qué chévere esa pregunta. Por 2 razones. La primera es que sí hay que cambiar la forma en que nos estamos relacionando con la pandemia y la forma en que nos relacionamos con nosotros, ¿cierto? Y hay unas pautas básicas relacionadas con eso, por ejemplo, controlar el acceso a la información. Es innecesario que todo el día estemos conectados con las redes sociales o con los periódicos o con el televisor conociendo cuántos casos hay, cuántos muertos hubo, donde no es ¿En necesario. qué barrio están? ¿Están cerquita de mi casa? El ¿No? exceso de información se convierte en desinformación. Entonces, restringir el acceso a la información y restringirnos a fuentes que sean exclusivamente confiables y al menos una vez al día o menos, incluso pues hacerlo periódicamente, va a determinar que bajen los niveles de ansiedad. Lo segundo que también es muy importante es mantener y alimentar rutinas en casa, que incluya espacio para todos los escenarios. Es decir, si yo estoy haciendo teletrabajo, entonces tengo un horario en el cual estoy conectado en la oficina, pero tengo un horario para descansar, pero tengo un horario para hacer actividad Organizarme. física, tengo un horario para dormir, tengo un horario para estar en descansar y familia. estar en familia, ¿cierto? Lo otro es que a pesar de que estemos en casa, ya estamos disminuyendo los que se quedan en casa, pero los que aún permanecen en casa, el hecho de estar en casa no significa que yo esté en la oficina de pijama o que yo esté en la oficina sin bañarme, no. Que esté de vacaciones. Yo no me esté de vacaciones. levanto, hago mi rutina como si fuera a salir, me visto acorde a la Hay quienes se ponen hasta la situación. escarapela de la oficina y se sientan con la Me siento, escarapela. y eso es importante Sí. porque es que no estamos en casa de vacaciones, estamos trabajando desde la casa. Pero Eso es otro- desconectar y conectar el cerebro conectar con en otra el cosa. otro escenario. Y otro elemento que es muy importante es hacer actividades placenteras. Aquí, Bueno, y hablando de esas, Sí. ¿cuáles nos siguen, Lili? Eduardo Ochoa, que es profesional de Indeportes Antioquia, nos tiene aquí la rutina de ejercicios para el día de hoy. Seguimos enseguida conversando con el doctor Camilo Andrés Agudelo Vélez, psiquiatra del Hospital Mental, para que nos dé esos tips o esas pistas para saber cuándo y cómo pedir ayuda en salud mental. Hola, nuevamente con ustedes desde la Gobernación de Antioquia, Indeportes Antioquia y el programa Por sus Lomas Después les da la bienvenida y les ofrece esta posibilidad de que ustedes hagan ejercicios en casa. En el día de hoy, un poquitico lo que es la coordinación, algo sensorial, algo que se debe trabajar con el fin de que podamos bajar esos niveles de estrés o de ansiedad en los que nos encontramos en estos momentos en nuestra casa por la situación que estamos padeciendo. Desde ahí, en los niños, ayuda, es excelente herramienta para poder mejorar la parte cognitiva. Entonces, ¿qué tal si hacemos unos ejercicios básicos de lo que es, por decir algo, en el baile, pasos básicos de un género musical como el tropical o salsa, merengue, en fin? Desde ahí nosotros podemos trabajar algo tan sencillo como marcar adelante nuestros pies y ponerle el swing que requiere. Recuerden que el baile es una de las tendencias que está marcando la parada y que hace parte de lo que se necesita para trabajar la actividad física. De ahí podemos cambiar con un pie, uno adelante, otro atrás. Eso es. Listo. Asimismo, marcamos hacia un lado. De esta manera, lo hacemos hacia atrás. ¿Cierto? Podemos meterle rodillas a eso y elevamos de esta forma. Listo. Un paso que me enseñó mi mamá, paseadito. Así. De esta forma, suavecito. Eso es, nuestros abuelos sí que saben hacer de eso, porque es que esta es la esencia del baile de ellos. Pero aquellos que ya están muy sobraditos, les podemos poner una herramienta de esto. ¿Sí? Entonces, trabajamos el gesto y marcamos con la pelota. Y tenemos este referente para podernos complicar un poquitico más la situación. Marco, va. De esta forma.
Hacia atrás. Así mismo. Y si lo hacemos de lado o paseadito. 1, 2, 3. Marca. ¿Qué les parece? Son las diferentes alternativas que tenemos para poder disfrutar de un programa o de una actividad básica de actividad física. Para que lo tengan en cuenta donde ustedes se encuentran. ¿Listo? Muchas gracias. Si requieres acompañamiento en estos momentos, varias entidades te lo brindan. Acude a la S Carisma, donde puedes solicitar una cita a la línea única de atención 605-0233, marcando las extensiones 100, 123 y 174. O si lo prefieres, ponte en contacto a través de su página www.scarisma.gov.co. El Hospital Mental tiene su línea de apoyo emocional en el 301-381-49. Podrás recurrir a ella en el momento que lo creas necesario. En la línea 123 para Medellín y en el numeral 774 para el resto de Antioquia, encuentras atención en este tiempo de cuarentena. Te recordamos la línea de atención de salud para el alma, 440-7649, donde encontrarás profesionales las 24 horas, dispuestos a escucharte y guiarte. Hay muchas líneas de atención, hay muchos profesionales atentos a ayudarnos, hay que pedir ayuda, hay que conversar y decir, necesito que me orienten porque no me las sé todas. Nos llama María Patricia Arbeláez desde Zamora. María Patricia, buenos días. Hola, María Patricia. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, usted, gracias. Ah, bueno. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Camilo? Bien, lo que pasa es que la niña mía toma esta pastilla Aguracel de 50 miligramos. Y ella se toma media tableta por la mañana, pero por la tarde ella le da mucha sed. ¿Y qué tiene? ¿Por qué está tomando ese medicamento? Porque tiene problemas de ansiedad y de estrés. Sí. Entonces ella, después de las 2, ella le da mucha sed y está como dopada. ¿Y está más tranquila con el tema de la ansiedad o no? Pues sí, pero ella se dopa mucho, la pastilla le cae pues, muy pesada. ¿Y qué dice el psiquiatra? ¿Le han preguntado? No hemos podido comunicarnos con él. Ok, ¿ni con nadie de la EPS? ¿No les contestan o...? No nos contestan. Perfecto, ¿y con quién están? ¿Con qué EPS están? Con Sura. Con Sura, y no les contestan, perfecto. Vamos a ver qué nos dice el doctor, porque una de las rutas es que quien se la envió sepa de esta situación que ella está viviendo para poder que haga alguna transformación, ¿o no, doctor Camilo? Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Que esté muy bien. De acuerdo. Es importante entonces, como notábamos ahorita, que los medicamentos, cualquiera que sea, y también los que usamos en psiquiatría, tienen efectos secundarios. Y algunos de ellos pueden estar relacionados con somnolencia o con la sed, pues que es a veces frecuente. ¿Cuál sería la indicación más adecuada? Entonces, activar la ruta de atención que corresponde, en este caso con la EPS. Las EPS todas tienen, digamos, unas líneas de atención que están dirigidas para la atención específicamente, incluso de salud mental en esta situación. Sura tiene unas líneas que son particulares que puedes consultar en la página web de ellos, donde vas a encontrar toda la orientación para que incluso las IPS que están directamente atendiendo a los pacientes de ellos, han dispuesto unos canales de comunicación directa con los pacientes para poder hacer teleasistencia, para hacer las consultas por vía telefónica o por videollamada, y que va a facilitar mucho más fácil que se pueda hacer el cambio de medicamento. Ahorita digamos que no es aconsejable que suspenda la medicación. Los medicamentos no se deben suspender de forma abrupta sin una supervisión médica. Porque es que no es que en estos 3 días me funcionó y lo dejo ya. Exactamente. No puede ser. Entonces no podemos hacerlo de forma abrupta porque eso también implica
digamos, algunas condiciones de salud. Entonces, la indicación no es suspender, la indicación es ponerse en contacto con la ruta de atención que corresponda a tu aseguradora y de esa manera entonces recibir la atención profesional de acuerdo al caso, que conoce la historia clínica, los factores de riesgo, la indicación por la cual se formuló esta medicación y que se puedan hacer los cambios que correspondan. Y María Patricia, es clave, la clínica Samein atiende a Sura, entonces si en Sura no te contestan, llama a la clínica Samein porque ellos tienen una línea telefónica de atención para todos los pacientes de Sura y ahí te darán la orientación. Y es esperar qué está pasando, desde hace cuánto se lo está tomando, qué está identificando, si ya tiene algún nivel de control, porque uno de los temores que yo he visto con la medicación que envían algunos psiquiatras es que se embobó, se quedó callada, que ya no habla, y hay que esperar que el medicamento cumpla con su tarea, y a veces ese es un efecto secundario, que me bajoneé. Pero entonces es compensar que el cuerpo, que el cuerpo empiece a hacer la compensación. Ajá. De acuerdo, muchos de los medicamentos que usamos, incluso los que está mencionando ella, requieren al menos unas 3 semanas para empezar a hacer el efecto. Es decir, yo me la tomo hoy y no se me quita la tristeza ni la ansiedad, por supuesto que no. Los mecanismos cerebrales son tan complejos que se demoran hasta mínimo 3 semanas, incluso más, para empezar a hacer el efecto. Apenas para empezar. Apenas para empezar a hacer el efecto. Entonces hay que darle un tiempecito. Esas preocupaciones también las tiene Ana Elizabeth, o por lo menos parecida. Nos dice, me encanta su programa. Abordan temas muy interesantes. He notado alteraciones en el sueño. A veces como mucho y otras no me apetece nada. ¿Qué hacer ahí? Bueno, volvemos a aprender los síntomas de alarma, ¿cierto? Habíamos dicho la alteración en el sueño, el patrón de la alimentación y la funcionalidad, que son los primeros síntomas de alarma. Entonces, muy bien que los estemos identificando, que les pongamos nombre y que después los podamos optimizar y que los podamos usar cuando sea necesario para poder garantizar una atención oportuna, ¿de acuerdo? Pero entonces volvemos como a retomar. Lo importante, además de identificar el síntoma, que ya estamos todos de acuerdo con eso, lo segundo es evaluar qué tan proporcionados son. Es decir, son acordes a la situación, están afectando mi funcionalidad, digamos, ha sido sistemático en el tiempo y se ha convertido como en mi patrón de función. Se repite. Que ya no necesito que pase algo para que esa tristeza aparezca. Exactamente. O si eso está empeorando y está disminuyendo mi capacidad de funcionar. Cuando ocurre ese clic, ese es el secreto. Cuando empieza eso a cambiarse, cuando empieza a afectar y cuando yo ya dejo de ser yo en mi funcionalidad, en razón de esa presencia de esos síntomas, entonces cuando tengo que consultar. Y la consulta es ir al médico general. Y la consulta es ir al médico general, ¿cierto? Ir al médico general porque el médico general va a hacer una evaluación. Es otra cosa que es muy importante. Hay muchas enfermedades no psiquiátricas que mal llamamos físicas u otras enfermedades orgánicas que no son psiquiátricas que tienen manifestaciones similares a los síntomas psiquiátricos. Entonces yo no necesito ir directamente donde el psicólogo o donde el psiquiatra porque, por ejemplo, lo que tengo es un hipotiroidismo, ¿cierto? Claro. Entonces lo que necesito es que se me compense mi función tiroidea. Cuando eso se corrige... Otras cosas pueden estar llevando a que yo me sienta triste, es decir, totalmente. El que puede estar descompensado es mi estómago, por decir Por algo. ejemplo, o puedo tener una anemia, o puedo tener un déficit de vitaminas, o puedo tener un hipotiroidismo. O la B12 se bajó. Exactamente, entonces eso hace que requeramos hacer una evaluación global. Eso nos ayuda el médico general con eso. El médico general entonces tiene la capacidad de enrutar si este paciente requiere esta atención, requiere este examen o requiere ya empezar un tratamiento especializado. Entonces esa es como la ruta adecuada. Y hay otra cosa que es muy importante de lo que no hemos hablado hoy tanto en el programa, nos hemos centrado mucho en psiquiatría. Sí. Nosotros no somos los únicos profesionales de la salud mental, ¿cierto? Hay un equipo adicional de profesionales muy capacitados y que muchas veces son los primeros respondientes, que son los psicólogos, ¿cierto? Los psicólogos y las psicólogas tienen también una responsabilidad muy grande porque a veces puede ser más asequible ir al psicólogo, más cercano, más próximo a mí, el psicólogo que el mismo psiquiatra. Entonces estos son otro equipo de profesionales supremamente valioso que atienden un gran volumen de problemas de salud mental. La mayoría de los problemas de salud mental no requieren una atención especializada. La mayoría de los trastornos de salud mental pueden ser abordados en un nivel primario que incluye la atención de psicología, por ejemplo. Ellos también tienen una capacidad importante, Liliana lo sabe mejor que yo también, sí, ya van 10 años dándole. De contener esos síntomas y poder determinar cuándo es necesario, por ejemplo, la evaluación por un especialista. Perfecto, nos llama Luz Mari Rendón desde Sonsón. Hola, Luz Mari. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, por el programa. Muchas gracias. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Camilo?
No, una pregunta que me parece pertinente es que es algo personal. Yo vengo de un tratamiento, digamos, de un cáncer de estómago, y el equipo profesional que me ha venido atendiendo en la Clínica de las Américas, pues nunca me envió a un apoyo psicológico ni psiquiátrico. Yo lo solicité y mi EPS Sura, y voy a la psicóloga, que se supone que era el conducto regular. La psicóloga soporta en la historia clínica que requiere una cita con psiquiatría, y más sin embargo la EPS lo que hace es que a nivel de un médico general solicita un concepto a nivel un concepto electrónico para que sea el psiquiatra el que me envíe un medicamento sin conocerme, sin atenderme siquiera por teleconsulta. Sin conversar con vos, o sea, simplemente leyendo por ningún medio. Y entonces lo que hace es enviarme un medicamento, y es dejar en manos nuevamente del médico general, que decida que me sigue atendiendo el médico de familia, cuando el proceso interno que se hizo fue que la psicóloga ya evidenció que yo requiero la consulta psiquiátrica. Y me comunico pues con la superintendencia, y más sin embargo la EPS sigue valiendo la atención que me tienen que dar con psiquiatría, porque yo considero que la debo tener, aunque sea por teleconsulta en un momento como el que tenemos, que es por la pandemia. Pero el psiquiatra nunca ha tenido un contacto conmigo para evaluarme. Entonces, bueno, yo ahí, Mari, te recomendaría dos cosas. Una, que tomes nota del teléfono de Salud para el Alma, que es 440-7649. Puedes llamar enseguida, ahí te atiende un psicólogo y te puede pasar a uno de los psiquiatras del equipo que está acompañando para conversar. O a la línea del Hospital Mental, que cuando ellos consideren te pueden pasar telefónicamente un momento el psiquiatra. Y la doctora Lina Gudelo del Hospital Mental decía aquí una cosa muy especial. Ella lo decía de manera fuerte, decía, cuando ya las EPS no están atendiendo, cuando no nos están acompañando, ella decía, les recomiendo que paguen 80.000 pesos por una cita en el Hospital Mental de manera particular. Si usted ve que lo está necesitando y que necesita conversar, guárdese esa plática y páguese una cita, porque a veces en toda esta búsqueda en el sistema, que no siempre es la que uno quiere, uno está necesitando y sabe lo que quiere conversar con un psiquiatra. De acuerdo. Es clave. Lumari, yo quiero resaltar algo que ella cita que me parece valiosísimo, y es el equipo interdisciplinario que pueda participar en la atención de un paciente, ¿cierto? Y eso es fundamental. Y en ese equipo también participamos los profesionales de la salud mental, no solo los psiquiatras, sino también los psicólogos. El trabajo interdisciplinario siempre va a enriquecer la atención de un paciente. Entonces, eso es otro elemento que es... O sea, el general, el psicólogo, el psiquiatra necesitan ser parte. Y el oncólogo, el auxiliar, el que sea. Todos hacen parte valiosa para mejorar la calidad de vida, que es el objetivo. Su preocupación es muy pertinente, y digamos que hay distintos modelos de atención que se están generando, y justo la pandemia nos ha puesto el reto de generar otras vías de comunicación, de diversificar la comunicación con los pacientes para aumentar la oportunidad y la accesibilidad. Pero a veces es insuficiente, y a veces es necesario entonces utilizar otros mecanismos como los que se estamos recomendando para que puedas tener una oportuna atención. Volvemos al tema, así como recomendamos, o más bien pagamos por ir a un, no sé, especialista, o a una tintura de 80.000 pesos. Sí, vamos, pues, y paguemos el médico. Por aquí ya se me apagaron las velas, ni modo de hacer ceremonial. Bueno, las de allí sobreviven. Bueno, algo más, doctor Camilo, que usted le quisiera decir ya a los televidentes para cerrar. Pues yo quiero cerrar diciéndoles que es muy importante hablar de la salud mental, que es un regalo que nos debemos todos los días, de cuidar nuestra salud mental. Así como hacemos tantas otras cosas por nuestro cuerpo físico, así como hacemos otras cosas por alimentarnos bien, por hacer deporte y demás, también tenemos una responsabilidad de cuidar nuestra salud emocional, de gestionar nuestras emociones y de cuidar la salud para el alma. Y con los psicólogos se conversa de manera chévere. Hay muchas escuelas en psicología, entonces hay que primero averiguar el psicólogo a dónde voy a ir, de qué escuela es, porque cada escuela tiene una manera distinta de acompañar al consultante. Yo debo buscar el que se acomode más a mi personalidad y a mi manera de ser. Muchas gracias por haber estado aquí, doctor Camilo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por estar. Gracias, de verdad que sí. El Hospital Mental está entregándonos todos sus profesionales, les estamos cambiando las citas y todo con sus pacientes para poder venir aquí. Gracias, César, y gracias a todos ustedes por estar aquí en Salud para el Alma, y sigan que Teleantioquia emociona. Chao.